Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy por una queja una vez más por parte del equipo Red Bull. Después del Gran Premio de Países Bajos ya salieron a decir desde el equipo Red Bull esto y ahora ha sido tanto Helmut Marko como Christian Horner quien ha vuelto a señalar la supuesta ilegalidad que tendría tanto McLaren como Mercedes en los alerones delanteros. Repito, esto ya lo dijeron en Zandvoort, sobre todo señalando en aquel caso a McLaren, pero no se olvidaron de Mercedes, que de Mercedes se llevan quejando desde Canadá, bueno, realmente desde Mónaco, porque Russell ya lo llevó en Mónaco, pero la queja empezó a llegar a partir del Gran Premio de Canadá, donde los dos pilotos llevaron aquel alerón que supuestamente, según comentan desde el equipo Red Bull, es flexible. Sobre esto la FIA se ha pronunciado y había dicho que esta vez sí les iba a dejar. Mientras que Red Bull insistía en que quienes llevaban esos alerones flexibles era tanto McLaren como Mercedes. Sabemos que incluso ahora se está monitorizando la flexibilidad de los alerones con unas cámaras especiales que se llevan solo en libres. Eso se sigue haciendo todas las carreras, ¿eh? Se empezó a hacer en Bélgica que se llevaban esas cámaras y se sigue haciendo, pero simplemente es para recopilar datos. Y ahora una vez más, y después del mal rendimiento que ha tenido Red Bull, que por cierto es independiente de que los rivales tengan o no tengan cosas ilegales, porque es que el rendimiento de Red Bull cada vez está siendo peor y ya sabemos que hay suposiciones de que ellos tenían también la frenada asimétrica, algo que sí que habría prohibido la FIA, pero tampoco ha habido comunicación al respecto sobre esto. Ellos siguen insistiendo en esa ilegalidad que tendría tanto McLaren como Mercedes. Como digo, esto ha sido primeramente pronunciado por Helmut Marko, que el que lo dice es: hay que analizar el alerón delantero de McLaren y Mercedes. Esto lo dijo en la televisión ORF, que por cierto estas palabras las publicó una de estas cuentas de noticias de Red Bull en Twitter y respondió Damon Hill, que respondió como que se había abierto, por así decirlo, la suposición, ¿no? Lo habían dicho públicamente, pero bueno, esto no era ni siquiera la primera vez que esto se decía, ni siquiera este mismo fin de semana ha sido lo único que se ha dicho, porque el propio Christian Horner también lo ha insinuado. Y por cierto, Christian Horner, que también ha hablado acerca de estos alerones ilegales en este fin de semana de Monza, lo que ha comentado es que esto lo van a llevar a la FIA otra vez más, y si lo vuelven a permitir, ellos también lo van a introducir porque van a jugar con las mismas reglas. Creo que el reglamento es muy claro y creo que es una cuestión de la FIA. Obviamente son pruebas que llegaron a pasar, se refiere a las pruebas que habrán hecho con esos alerones, pero hay que mirar la redacción del reglamento. Y esto que dice Horner me parece muy interesante porque desvela que efectivamente sí que hubo cambios en aquel 2021 en los alerones, que se les acusó a Red Bull de tener alerones flexibles, Mercedes se quejó y la FIA les obligó a cambiarlo, diciendo: si nos remontamos a 2021, ciertamente alrededor de Bakú hubo un cambio en las regulaciones de las alas delanteras y aunque nuestras alas habían pasado la prueba, esa prueba que ahora mismo está pasando, la de McLaren o Mercedes, estaban explotando la elasticidad del aire, hablando que efectivamente eran unos alerones que flectaban más de lo permitido. Y dice: es un tema de la FIA, lo dejaremos y confiaremos en ellos para que lo solucionen, pero si es aceptable, entonces tienes que unirte a él. Así que tendríamos, en caso de que esto sea así, un alerón flexible, que sabemos los beneficios que tiene, los hemos explicado algunas veces en el canal, en Red Bull, que les vendría muy bien para los problemas que además ahora mismo están teniendo. Además de todo esto, vamos a recordar rápidamente las palabras que ya había dicho Horner la semana anterior en Zandvoort, y no vamos a remontarnos a las de España, que fue donde señalaron públicamente que ese alerón estaba ahí, pues porque ya es remontarnos muchos meses atrás, pero en aquella ocasión también dijeron directamente que estaban ellos investigando, estaban mirando el alerón delantero de Mercedes porque tenían suposiciones de que era flexible. Lo que dijo hace simplemente una semana es: creo que es más bien dónde han encontrado el rendimiento los demás. Aquí decía de él por qué la caída de rendimiento de Red Bull, que bueno,
No diría yo tanto esto porque también Ferrari está ahí y a Ferrari no se les está acusando de estos alerones flexibles. Yo diría que también tiene mucha parte de culpa Red Bull y si al final le han quitado la frenada simétrica, pues también, pero esto es lo que decía. Y continúa diciendo, creo que el alerón delantero es un área clave donde los demás han encontrado algo de rendimiento. La forma en que se está utilizando los alerones delanteros son bastante diferentes. Si miras el ángulo del alerón delantero de McLaren y Mercedes, son muy diferentes al resto de la parrilla. Pero además, en este momento, Red Bull va a tener un aliado. La primera vez que empezó a salir información acerca de estos alerones flexibles y que Red Bull era quien estaba señalando a McLaren y a Mercedes, se dijo que habían contactado con Aston Martin para intentar que les ayudasen. Recordad que se dijo que Aston Martin no había querido ayudarles porque iban ellos también a introducir un alerón flexible. Un alerón flexible que si lo han introducido, desde luego que no funciona como está funcionando el de los rivales. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces estuvieron con esa queja públicamente sin ayuda. Por eso al final lo hicieron hasta de una forma pública. Ahora van a tener ayuda de Ferrari. Porque Ferrari, quienes en teoría no tienen ese alerón delantero flexible y aún así está compitiendo con ellos, que no es el caso parece ahora mismo del equipo Red Bull, Ferrari sí que está siendo capaz de hacerlos y se lo han preguntado a Frédéric Vasseur este pasado fin de semana en Monza y ha dicho públicamente que él no va a hablar con los medios sobre esto, pero que sí va a hablar con la FIA. Es una discusión que no quiero tener contigo, le responde Frédéric Vasseur al periodista que le había preguntado en cuestión. La tendré con Nicolás Tombazis, el director de monoplazas de la FIA, pero tenemos que respetar la decisión de la FIA, pero lo trataremos internamente con ellos. Incluso también podemos intuir, viéndose de respetar la decisión de, vale, bueno, pero si se permite, vamos a jugar todos con las mismas cartas, ¿no? Que Ferrari ahora mismo, en teoría, y recalco en teoría, porque si no ellos no hablarían con la FIA de esto, obviamente, no tendrían ese alerón, que el punto de este alerón, por si acaso, y muy rápido os lo explico para los que no sepáis exactamente por qué son capaces de tener un alerón que sería ilegal pasando las pruebas, como ha dicho el propio Horner. O como lo hizo Red Bull, que el propio Horner es que ha dicho que efectivamente Red Bull lo hizo. Esta prueba de la elasticidad de ese alerón se hace en parado. Se mide la flexibilidad en parado. ¿Cuál es la flexibilidad que puede tener en parado? Nada, nulo. Es decir, el alerón en parado con la fuerza que ejerce la FIA no se tiene que mover. Luego en carrera se mueven todos. Luego todos de por sí dan botes, dan brincos y todos flectan. Pero dentro de esa flexibilidad que todos tienen, porque es imposible, pero es que los alerones, el tema está en que es una pieza que es muy visible y que además se ve bastante que llegan a ser flexibles en algunas ocasiones y da un beneficio muy grande, pero os digo que todo flecta con las fuerzas que se generan en el Fórmula 1. Todo flecta, no solo los alerones, pero hay un máximo permitido en los alerones porque puede dar un beneficio bastante grande. Entonces, como hay un máximo permitido, ahí está el truco. Ahí está el punto. Si tú eres capaz de pasar la prueba de cuando te ejerza la presión la FIA, que no flecte nada, pero cuando lo lleves a pista, que flecte más que los rivales, y más de lo permitido además, pues ahí está el punto y ahí es como estaría ganando Mercedes y McLaren en rendimiento. ¿Qué beneficio tiene? También ya os lo cuento muy rápido, ya que os he explicado otra vez esto. Básicamente, al tener un alerón flexible, lo que consigues es que, por ejemplo, en recta, ese alerón vaya para atrás, generando menos resistencia aerodinámica, consiguiendo una velocidad punta más alta. Pero al ejercer menos presión, es decir, cuando estás a menor velocidad, es decir, cuando estás en curva, ese alerón vuelve a su posición, generando más carga aerodinámica y tienes un mayor paso por curva. Al final te da un balance muchísimo mejor que el que puede tener un rival que no tenga ese alerón, que su flexibilidad sea tan elevada. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a escuchar unas palabras que ha dado Fernando Alonso. El piloto asturiano, después de la carrera del Gran Premio de Italia, le consultaron sobre la degradación de neumáticos y explica un poco por qué no hizo una única parada que podemos llegar a decir que fue la mejor estrategia que hubo obviamente en la parrilla. Quienes lo hicieron ganaron mucho rendimiento, ¿no? Ganaron muchísimas posiciones, entre ellos el propio ganador. El propio Fernando Alonso se vio muy perjudicado por esto porque los dos pilotos que consiguieron acaparar las posiciones de puntos en la zona F1.5, es decir, después de los 4 equipos top, fueron dos pilotos que fueron a una única parada. ¿Por qué Alonso no pudo hacerlo? Esta es la explicación que da.
Más o menos como esperábamos, era una degradación alta y era muy parecido, 1 o 2. De hecho, Albon hizo una, yo hice 2. Estábamos más o menos luchando a principio de carrera y acabamos luchando, así que creo que el tiempo total era el mismo, pero depende un poco de cada coche. El Aston, por ejemplo, se comen muchísimo los neumáticos, no tenemos nada de agarre en las curvas, así que los forzamos demasiado y para nosotros 2 era la única manera de acabar la carrera. Es decir, vemos que Alonso explica que no pudo hacer una única parada como hizo Magnussen y Albon, o Albon y Magnussen como queráis, porque quedó Albon 9º y Magnussen 10º en el Gran Premio de Italia, como ellos hicieron para acabarles superando, porque realmente acabó siendo la estrategia correcta, la una única parada como Pirelli había anticipado. Esto no es algo que fuese el estándar en la parrilla, es más, quienes hacen una única parada en este Gran Premio solo lo hacen 5 pilotos, los 2 Ferrari, con un Leclerc que le viene muy bien porque acaba quedando por delante de los McLaren y por ritmo real no lo hubiera hecho, los 2 Williams, tanto Albon como Colapinto gana muchas posiciones, 6 posiciones gracias a esta estrategia, y Albon salía 9º, terminó 9º, pero si no hubiera sido por esa estrategia hubiera caído posiciones porque paró muy tarde y había perdido posición, por ejemplo, con Alonso, y también Magnussen, que Magnussen salía muy rezagado y consiguió ganar muchas posiciones gracias a esto. Cruzó línea de meta 9º, aunque luego acabó siendo 10º por la sanción que ya conocemos de 10 segundos. Esa estrategia fue la correcta, podemos llegar a decir, no fue la que los pilotos o los equipos creían anteriormente a que comenzase el Gran Premio. Es más, hasta estos pilotos tenían preparados 2 duros, que normalmente utilizas un duro durante los entrenamientos libres, y se lo guardaron todos los equipos porque pensaban que la estrategia correcta, por el calor que iba a haber, iba a ser de 2 paradas. Lo que ha comentado Alonso es que la estrategia realmente, el tiempo, lo que ellos habían visto era que era muy similar, pero el problema, y bueno, dice que además esto se ve que fue muy similar porque él empezó la carrera compitiendo contra Albon y la acabó compitiendo contra Albon, lo único que en este caso Alexander Albon estuvo por delante tanto al comienzo como al final, pero en mitad de la carrera Alonso estuvo por delante por haberle llegado a hacer un undercut, pero el problema está en que Alonso ni siquiera llegaron a contemplar esta posibilidad porque el Aston Martin degrada mucho los neumáticos, ya lo sabemos, uno de los puntos fuertes que tenía el AMR23 no es el punto fuerte que tiene la MR24, está muy lejos de poderse considerar siquiera un punto, digamos, ya ni siquiera fuerte, un punto, porque no gestiona bien los neumáticos, y por ese motivo es por el que Aston Martin no se contempló esa una única parada, y Alonso haciendo, ya lo he explicado en el canal, ya lo ha explicado el propio Alonso, una de las mejores carreras que ha tenido en toda la temporada, si no la mejor incluso, yo la comparo con Arabia Saudí y para mí quizá es mejor que Arabia Saudí. El problema es que no es vistosa porque es que queda un décimo, acaba quedando un décimo cuando perfectamente podría haber quedado 9º si los rivales no hubieran hecho esa única parada, pero obviamente lo hicieron y ellos no podían hacerlo. Ante esto, también me ha parecido interesante pensar, y os lo voy a explicar además también por si tenéis esta duda también, el motivo por el que Alonso en Bélgica pudo hacer una única parada. Aquella carrera también fue una carrera en la que algunos pilotos fueron a 2, algunos a 1, y una única parada fue muy efectiva, siendo por ejemplo Alonso, gracias a esta parada, que pudo acabar en 9ª posición, muy similar a lo que ocurrió con Albon, ¿no? Bueno, luego acabó 8º por la descalificación de Russell, pero Russell, pues al igual que Leclerc en esta carrera, gracias a hacer una única parada, pudo acabar en 1ª posición cuando realmente estaba rodando 5º. ¿Por qué en aquella ocasión, y mira que Bélgica es un circuito exigente con los neumáticos, sí que pudo Alonso hacer una única parada? Bueno, aquí hay varios motivos. El primero de ellos, la temperatura. Monza no es un circuito tan exigente con los neumáticos como Bélgica. Me refiero, Bélgica es más exigente que Monza habitualmente. Monza siempre es una parada, sí que no se usa el blando, pero con una parada sueles ir bastante bien y bastante facilidad. Esta carrera no ha sido así por las temperaturas, y si sabemos que el Aston Martin gestiona mal las temperaturas, pues obviamente si de por sí, por simplemente la temperatura, todos los equipos han hecho 2 paradas porque degradas más, imagínate a Aston Martin que gestiona mal las temperaturas. Pero a esto, además, hay que añadirle la carga aerodinámica. Aston Martin es uno de los equipos que peor gestiona los neumáticos, por supuesto, pero si no hay igualdad de condiciones, puede gestionarlo mejor. ¿A qué me refiero con esto? En Monza todos los equipos llevaban un alerón de bajísima carga aerodinámica. Algunos un pelín más, algunos un pelín menos, pero todos bajísima. Cuanto más baja sea la carga aerodinámica que lleves, peor se gestionan los neumáticos. Cuanto más alta sea, mejor.
En el caso de Aston Martin, en Bélgica no es un circuito como Monza. Monza es puramente recta y frenadas fuertes, y aceleración y recta otra vez. En caso de Bélgica, el primer y tercer sector es muy importante la velocidad punta, pero el segundo es aerodinámica. Entonces tienes que identificar qué sector priorizar. Puedes poner menos carga aerodinámica, perjudicando el segundo, pero tratando de ganar el tiempo en el primero y en el tercero. O puedes poner más carga aerodinámica sabiendo que vas a perjudicar al primero y el tercero, pero beneficiándote en el segundo y además en la gestión de neumáticos. ¿Qué hizo Aston Martin en Bélgica? Ya lo podéis intuir, ¿no? Añadió más carga aerodinámica, por eso sí que ellos podían hacer una única parada, mientras que algunos otros rivales con los que compitieron no, y allí pues esa única parada también fue efectiva como fue aquí, aunque para Alonso no fue ni siquiera una opción. Dicho esto, vamos a pasar a las siguientes palabras que vamos a ver, que son del caso de Lewis Hamilton. Unas palabras que me han parecido bastante interesantes, porque la pregunta que le hacen en DAZN España es ¿cómo es posible que después de liderar Libres 2, después de liderar Libres 3, después de, en clasificación, haber sido competitivos y haber podido sacar más, salió sexto Hamilton, pero él mismo de por sí se quedó simplemente a milésimas de ser tercero, que es donde estaba su compañero de equipo, y él incluso dijo que podría haber peleado por la pole, simplemente hizo un mal intento en Q3, esto también es lo que él dice, pero es lo que comentó. ¿Cómo es posible que pasasen de eso a no ser competitivos en carreras, cuando, por cierto, hace pocas carreras estaban compitiendo por victorias? ¿Cómo es eso posible? La verdad que Hamilton tampoco desvela demasiado. Es difícil saber para nosotros. Quizás los otros vayan más pesados que nosotros el viernes. Es muy difícil saber. Pero de repente hemos empeorado. Es frustrante, pero al menos uno de los coches traía mejoras este fin de semana. Pero aún así trajimos una mejora hace 2 semanas, pero no ha supuesto un paso adelante. Así que a la pregunta de por qué Hamilton pudo liderar Libres 2, Libres 3 en simulación de carrera en los Libres 2, parecer de los más competitivos, en clasificación casi pelear por la pole, encima luego salió sexto, pero él mismo salió diciendo que podría haber quedado mejor. ¿Cómo es posible todo esto y que luego en carrera no tuviese ritmo para seguir ni siquiera, por ejemplo, a Sainz, que era justo el que tenía delante, y por supuesto no optar a la victoria? En este sentido, el motivo al final es que estamos volviendo a llegar. Hacía mucho tiempo en esta temporada que ya no ocurría esto. El año pasado, por supuesto, con Red Bull ocurría porque tenían mucha ventaja y no les hacía falta mostrarse en libres. Estamos llegando a un punto en el que los equipos se están ocultando en libres, sobre todo McLaren. McLaren en libres no pareció tan fuerte, ni en los libres 1, ni en los libres 2, ni en los libres 3. Por supuesto no parecía que estaba siendo un desastre, pero en clasificación destaparon a la bestia. Luego la bestia se escondió porque es que ellos no fueron capaces de hacer una buena estrategia, pero ese es otro tema. Pero tenían el mejor coche, claramente, y no lo mostraron en libres. Estamos ya llegando a un punto en el que los equipos vuelven a ocultar cosas, quizá porque conocen el coche y no les hace falta, por el motivo que sea. No fue el caso, parece, de Mercedes. Hamilton especula con el hecho de que otros equipos lleven más combustible en libres y por eso ellos en libres parecía que estaban al nivel y luego en carrera no fue el caso, pero es que ese es el motivo. Vuelven a ocultarse muchos equipos, así que ya no hay que fiarse tanto de los entrenamientos libres, o incluso ya no es el caso de Hamilton y Mercedes. Ya podemos poner el ejemplo de Red Bull. Red Bull se les vio sin ritmo a una vuelta. Lo veníamos avisando aquí, pero el viernes el ritmo de carrera, el de Verstappen, fue el mejor de la parrilla. ¿Fue el mejor Verstappen en carrera? Creo que no, desde luego. Verstappen queda sexto y porque Russell tiene el golpe al principio de carrera, que se rompe el alerón y tiene que salir desde muy atrás. Si no, Verstappen hubiera sido séptimo, que era lo máximo, solo por delante de Checo. Ese es el nivel, y venía de un viernes donde había sido el mejor supuestamente en ritmo de carrera. Así que ya estamos en un punto en el que quizá no hay que fiarse tanto de nuevo. Esto ya va en 2021, en 2020 era algo que era muy habitual, por supuesto, incluso en el 2022 también, en esa pelea medio pelea que tenía Red Bull y Ferrari, lo hacían bastante. Es algo que tenemos que volver a contemplar de no hay que fiarse hasta que no lleguemos a la clasificación. Dicho esto, el siguiente y último de los temas que vamos a hablar tiene que ver con respecto a el race ban que recibió Kevin Magnussen, porque de manera muy sorprendente Pierre Gasly
cree que Kevin Magnussen no tendría que haber recibido la descalificación que ha recibido para el Gran Premio de Azerbaiyán debido a llevar ya 12 puntos en la superlicencia. Curiosamente, porque es el propio Gasly con quien tuvo la colisión que acabó provocando esa sanción de 2 puntos más en la superlicencia, completando los 12. Aquí hay ciertas cosas interesantes también a comentar un poco en contexto, y es el hecho de que Gasly se libró de también un race ban por muy poco, porque recordad que en el Gran Premio de Australia de 2023 se lleva puesto a Esteban Ocon en una de las resalidas y eso tuvo que haber sido 2 puntos en la superlicencia. Si las hubiera recibido un race ban, pero ahí la FIA miró para otro lado. En este caso, pongamos eso en contexto de que Pierre Gasly pues también en aquella ocasión se libró, quizá va un poco por ahí los tiros, pero sobre todo lo que ha comentado, el motivo por el que incluso ha llegado a decir que va a hablar con los comisarios, va a hablar con la FIA para que le quiten esa sanción. También tenemos que decir que la acción, lo que comenta él, es que fue muy severa, que no fue tan grave para recibir la sanción que recibió, y por ese motivo es por lo que quiere hablar con esos comisarios. Alguien me ha dicho que le han penalizado con 10 segundos. Estoy un poco sorprendido por ello, porque lo ha intentado, pero ha sido un poco rueda con rueda, y al final no he perdido tiempo. Estoy un poco sorprendido y espero de alguna manera puedan revertir la situación, porque sería injusto. Estaré encantado de hacerlo, hablar con los comisarios cuando le responde, cuando le preguntan, pero dice, veré lo que puedo hacer, sería muy injusto por el incidente que fue. Que aquí lo único a decir también es, él habla de que fue rueda con rueda y él no perdió tan poco tiempo. Recordemos que en teoría, que sabemos que aún así lo hace la FIA, pero en teoría no hay que mirar las consecuencias. Magnussen se pasa de frenada. El problema aquí está en que volvemos a tener una inconsistencia bestial de la FIA, porque hubo otras acciones similares en esta carrera y no recibieron esos 10 segundos de sanción. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en teoría no se le pone la sanción por el hecho de que cómo acabó Gasly, sino se le pone la sanción porque en teoría pues es una sanción que debió recibir 10 segundos. Aquí ya está la otra parte del debate que os quería traer. ¿Merecía Kevin Magnussen realmente esa sanción? ¿Merecía realmente esos 2 puntos en la superlicencia y quedar eliminado de la siguiente carrera? Pues voy a decir algo interesante, y es que creo que no. Pero es que ya hemos visto en el pasado muchos pilotos librarse, como hemos explicado el propio Pierre Gasly. Se libró en el pasado también, si no recuerdo mal, Kvyat, en una que tenía ya muy claro que tenía que haber sido sanción y no se la pusieron. Pero el punto está en que quizá Magnussen no se la merecía por esta sanción, por esta acción, porque esta acción realmente no es demasiado fuerte. Es que esta acción no debería haber recibido esos 10 segundos y 2 puntos en la superlicencia. Pero el punto está en que esta temporada, ya teniendo los 10 puntos en la superlicencia, sí ha habido ocasiones en las que Magnussen se ha merecido esos 2 puntos más en la superlicencia que le iban a hacer perderse la siguiente carrera. Al no haberlo hecho en el pasado, ya no han podido mirar para otro lado y le han puesto la sanción. No me parece justo, sinceramente, que porque en el pasado has cometido errores, ahora lo pague Magnussen. Pero sí que ha habido ocasiones en las que Magnussen tendría que haber sido sancionado, como por ejemplo Mónaco, y allí miraron a otro lado, después de llevarse puesto no solo a su compañero de equipo, sino también a Checo Pérez, miraron a otro lado para que no se perdiera la siguiente carrera, y aquí ya no han podido hacerlo de nuevo. Repito, no debería de ser así, no debería de pagar por algo que en el pasado ya ha hecho y no lo has sancionado, ese es error tuyo, pero mi sensación es esa. Magnussen realmente ya ha llegado a un punto en el que quizá incluso le daba ciertamente igual, pero recibió muchos puntos seguidos por lo de Arabia Saudí y por lo de Miami, y ya ha estado jugando con fuego en esas últimas carreras. Aún así, por ejemplo, Haas ha dicho que lo van a apoyar en este sentido, que aceptan esa sanción, pero que es que a Magnussen no le van a pedir menos en las próximas carreras, tampoco le van a pedir más porque ahora no tenga esos puntos en la superlicencia, ¿no? Pero que no le iban a pedir menos porque lo que quieren es que sea lo que es. Sabemos que Magnussen es un piloto agresivo, es un piloto pero agresivo hasta el límite. Lo que pasa es que a veces que sobrepasa el límite, pues cuando juegas con la agresividad te puede llegar a pasar, y es el caso de lo que le ha pasado en este caso a Kevin Magnussen. Por cierto, lo último a comentaros, todavía cuando se está grabando este vídeo no hay sustituto, no hay anunciado por Haas, se puede anunciar la próxima semana, tampoco hay prisa, mientras que se lo anuncien al sustituto ya para que prepare la carrera es indiferente, pero bueno, la comunicación públicamente se puede anunciar la próxima semana y ya está. Lo único es que
Berman debería ser el favorito. Hay carrera de Fórmula 2 en Azerbaiyán. Creo que a Berman le da bastante igual. Entre que no tiene opciones de título, ya tiene asegurado el asiento el año que viene. Le es exactamente igual a Fórmula 2. Es un mero trámite ya. Pero Berman debería ser el favorito. Se ha subido ya este año al Ferrari. No hay problema por haberse subido al Ferrari y luego hacerlo en el Haas. Se ha subido este año al Ferrari. Se ha subido al Haas. Se subió en los entrenamientos libres de Silverstone. Es verdad que el año que viene estará en el equipo Haas. A priori debería ser el favorito, pero Haas también tiene piloto reserva. Lo que quiero decir con esto es que cuidado, porque quizá por contratos y no querer perder. Recordemos que Haas en Zandvoort tuvo que pagar a Uralkali, que fue el patrocinador que tuvieron en 2021 con Mazepin, por un pago que recibieron de 2022 y que se lo quedaron cuando ya sabemos que se rompió aquel contrato. Cuidado, porque vienen de pagar eso, quizá no quieren pagar una indemnización. Creo que es Fittipaldi el piloto reserva de Haas. Quizá no quieren pagar una indemnización a Fittipaldi por no correr cuando por contrato tendría que ser él, porque Berman no es nada de Haas. Que Berman se suba en unos libres uno, pues quizá a Fittipaldi le es indiferente, pero no que se suba a una carrera cuando hay que sustituir a un piloto titular, porque el piloto suplente es en este caso Fittipaldi. Por ejemplo, os pongo otros ejemplos. En 2020, Russell no se tendría que haber subido realmente al Mercedes. Por supuesto que no. En 2020 en Sakir, cuando Hamilton era positivo en COVID, no tendría que haber subido Russell. Quizá tendría que haber subido el sustituto, ¿no? Tendría que haber subido el piloto reserva de Mercedes. Pero a Mercedes le daba igual. Por contrato, si Russell iba a rendir mejor, pues le pago lo que haga falta al piloto reserva por no haberle subido a él, que es su cometido en este caso, pero quizá Haas no le merece la pena. Entonces, Berman es el favorito, Berman es el que quiere que suba Haas. Cuidado con que no haya otro piloto. Ya que hablábamos sobre esto, os lo quería comentar en algún momento de la semana, aprovecho para decirlo ahora. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Por cierto, que lo quería haber mencionado ayer, pero la verdad cuando llegué a finalizar el vídeo se me olvidó por completo. Lo pudieseis ver ayer. El horario del segundo vídeo del día ha cambiado. Este horario por ahora se va a mantener, el de las 3 de la tarde con este primer vídeo del día, pero el segundo, que se subía a las 6, se va a retrasar. Por horario no puedo ahora mismo, a partir de este mes de septiembre, publicarlos a las 6 de la tarde, como lo estaba haciendo. Se va a atrasar 2 horas, se atrasa hasta las 8. A las 8 en teoría nunca debería haber problema. Hay algún día que incluso lo podría subir a las 7, pero por mantener un horario fijo se va a retrasar a las 8. Lo vimos ya ayer se retrasó el segundo vídeo del día y lo digo porque hoy se va a retrasar y así va a ser por un tiempo seguramente, hasta que pueda quizá volver a poder publicarlos a las 6, que creo que es un horario que ya estaba establecido y se veían bien los vídeos, y si no, pues al final se mantendrá a las 8 y ya está. Puede que haya algunos cambios en cuanto a los contenidos del canal próximamente, y eso se irá diciendo, pero que esto es un cambio que ya ha empezó desde ayer. Se me pasó comentarlo en ese último vídeo que publicamos ayer, así que os lo comento en este, para que sepáis que el siguiente se publica a las 8 de la tarde y además pues así, bueno, pues hay un pelín más de tiempo entre vídeo y vídeo, que quizá es incluso positivo para que os dé tiempo a ver los dos. Ahora sí, habiendo llegado hasta el final de este vídeo, muchísimas gracias por todo, como digo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.